Gloria a Dios. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías 17, 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Nos disponemos para recibirla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo, Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones, para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Bueno, este pasaje de Jeremías tiene como contexto un pueblo, el pueblo de Israel, un poco antes de toda la situación que el Señor permite que ellos salieran al exilio. Y el Señor aquí les está exhortando, les está advirtiendo acerca de las conductas. Ellos, ¿en qué habían pecado o en cuál era la molestia de Dios en este momento para este pueblo, para con este pueblo? Era que habían empezado a confiar en sí mismos y en otras cosas, muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí el Señor les está advirtiendo cuáles son las consecuencias de no tener al Señor como, en una versión muy interesante dice, como el brazo en el que se apoya, ¿sí? El ser humano, por la debilidad que todos tenemos, siempre buscamos, y usted se da cuenta en su vida, un brazo en el que apoyarse. Aquí en este pasaje nos muestra también cómo casi de manera inconsciente uno busca esos apoyos. Y hay muchas formas en las cuales podemos desviar el apoyo en el Señor. Aquí en particular menciona el tema de la riqueza, irse en pos de las riquezas, el que acumula riquezas para sí. Pero también aquí está exhortando a la idolatría, o sea, si usted lee el contexto de los que se apoyan en asuntos idolátricos, el asunto de la idolatría tiene una característica y es tener algo que ver para apoyarse en eso, ¿sí? Por eso usted sabe que los católicos tienen sus imágenes en las cuales apoyan la confianza. Una vez yo creo que les comentaba de una monja de mi colegio con la cual tuve la oportunidad de hablar y ella me cuestionaba y me decía, ¿por qué ustedes, o cómo es la manera en la que ustedes creen? Y yo recuerdo que siendo joven, pequeña, pues para ese momento en el colegio, le dije, por ejemplo, nosotros no adoramos imágenes. Y ella me dijo, porque la Biblia dice, le dije yo, la Biblia dice y es la misma Biblia que ustedes leen. No sé por qué ustedes ignoran ese pasaje. La verdad es que pensándolo ahora, un poquito osada yo en decirle eso, ¿no? A la monja del colegio que luego me iba a rajar en las materias. Pero ella me dijo algo y es que nosotros no adoramos la imagen, la usamos como símbolo. Lo cual yo lo entendí como, tu fe no te da para creer en lo invisible. Usted se ha dado cuenta cuando uno ora, que es esa situación humana, como de no sentir la correspondencia que usted siente con un ser humano, como esa falta de lo palpable, y eso requiere fe, ¿sí? Y esa es la práctica nuestra. O sea, uno se fortalece o uno se forma en tener la fe activa y bien desarrollada, de tal manera que tú puedas comunicarte con el Señor, tener la relación sin necesidad de ponerle
cara, si se puede decir, a Dios. ¿Qué pasa con los incrédulos? Mire la palabra que estamos usando. El, el católico o cualquiera de ellos que utiliza imágenes es la necesidad de ponerle cara, porque si no es tan pequeño el fruto de su fe que no son capaces de interactuar con lo invisible, ¿sí? Una de las muchas cosas que uno puede destacar de ahí. Entonces, ¿qué pasaba con Israel? ¿Qué pasa con nosotros? Que uno siempre busca tener un hombro visible en el cual apoyarse. Por eso usted sabe, todos lo hemos hecho, que cuando usted tiene una situación, un problema, muchas veces recurre a contarle a su persona de confianza antes que confiar en el Señor. A mí me ha pasado y me he dado cuenta en el acto de esas cosas que uno dice, ve, yo estoy antes, es como que interiormente uno necesita, como dicen ahora, una expresión un poco fea, como un vómito verbal, uno necesita como sacarlo. Eso es porque la fe en ese momento de la vida, de tu vida, no está formada, ¿sí? Un aspecto a tener en cuenta para que tú examines cómo está tu fe, ¿sí? Estos son momentos, por eso le digo. Hay otros momentos en los que uno está fortalecido, está contenido, está firme y uno se da cuenta que la conducta de uno cambia. ¿Cuál es la conducta de una persona que tiene fe ante situaciones, cualquiera que sea, tanto las buenas como las malas? Porque ambas desbordan, ¿sí o no? Cuando uno está muy contento también se excede de contento y empieza a interactuar más de lo, de lo oportuno o de lo que es bueno con la gente y también en el caso contrario. Una manera de examinar es cuando a mí me llega una situación y se me mueve el piso de alguna manera, yo soy capaz de contener eso que me está sucediendo y llevarlo a los pies del Señor. Mire, esta característica, si el creyente no la tiene, habla de su poca fe o de su incredulidad. ¿Sí? Esto opera en todo, en cosas tan cotidianas como una discusión en un hogar, por ejemplo. ¿Sí o no? Que uno tiende a tener que primero sacarlo todo y luego, si acaso, ya cuando se han cometido errores, uno tiende a recurrir al Señor. Pero, por eso, bueno, hay un montón de palabras en las que el silencio se entiende como prudencia delante de Dios, ¿sí? El silencio frente a las personas, o sea, el silencio que tú guardas, en el cual te vas donde el Señor y le dices, Señor, pasa esto, arréglalo tú, ¿sí? Entonces, de esto está hablando este pasaje. Este pueblo estaba confiando en muchas cosas que no eran el Señor, ¿sí? En el poder humano y muchas cosas más. Entonces, un punto aquí que destaca la palabra es que la persona que se empieza a apoyar en otros hombros, en otros brazos, como la expresión que les cuento de la otra versión que estudié, deja de apoyarse en el Señor. O sea, ninguna persona que conozca el Evangelio, que verdaderamente lo conozca, podrá apoyarse en dos o más eh, fortalezas en su vida. ¿Qué pasa? En la iglesia a veces la gente sí cree en el Señor, sí trata de poner su confianza en Él, trata, o sea, están ahí como batallando, pero ponen su confianza en sus hijos, ponen todo su empeño, todo su entusiasmo en los hijos, en la pareja, en el trabajo, en cualidades personales, ¿sí? Talentos para los que los tienen y los que no, entonces en buscar la estabilidad que te da la riqueza y muchas cosas más que las menciona aquí y que delante de los ojos del Señor, o sea, cuando tú te empiezas a apoyar en cualquier otra cosa, el Señor se separa de ti. Esto, en términos humanos, es bien difícil controlarlo por la naturaleza que ya tenemos, especialmente en asuntos familiares y de pareja, ¿sí? Y especialmente, bueno, esto estoy hablando generalidades, por supuesto que hay de todo y esto, bueno, se combina, pero pasa mucho en las mujeres, ¿sí? La mujer, por esa condición creada de estar bajo el cuidado del hombre, que eso es aquí
es así aquí en la China y el que no quiera, con el tiempo la vida misma se lo va demostrando, ¿sí? Pero esa condición a veces también hace que se recueste uno mucho en la persona que tiene al lado. Y bueno, por supuesto que también hay ciertos hombres con, me disculpan, pero con testosterona baja, porque parece que estuviera yo como atacando, pero no. O sea, esto está demostrado científicamente, ¿sí? Que el hombre debe tener el impulso de ser proveedor, de ser cuidador y de mandar la parada. Por eso usted ve en la naturaleza cómo son las cosas, ¿sí? A veces pasa lo contrario, hombres que tienen sus situaciones ahí como medio difusas y empiezan a ponerse debajo de la mujer. Ese es peor problema que el contrario que les acabo de mencionar. Así que si usted es hombre y tiene su hogar con sabiduría, ¿sí? No se permita ponerse bajo el mandato de la mujer. No quiere decir que no lo va a escuchar, que no la va a escuchar. Todos sabemos que las mujeres tenemos en ocasiones una condición más serena, ¿sí? Para sortear ciertas situaciones, pero sí es un error que el hombre no sepa el punto exacto en el que tiene que poner la parada, ¿sí? Especialmente en asuntos espirituales. Por eso, hogares no fructifican, porque el hombre está blando, ¿sí? Está como inconsistente en su fe. No sé por qué me estoy yendo a este tema, pero el punto es que a veces sucede eso. Entonces hay equilibrios que el Señor necesita formar en ti y en mí, ¿sí? Con los padres también y con los hijos. Equilibrios que el Señor necesita formar en ti. ¿Y cuál es el mejor equilibrio según esta palabra? Que tú en todo lo que hagas te recuerdes a ti mismo y te obligues a rendir toda tu confianza en el Señor. No es un acto de palabra, ¿sí? Porque a veces sí, la gente dice, sí, yo confío en Dios, pero el acto no es una cuestión de palabra, es un acto. ¿Cuál es el acto? El ejemplo que les ponía, y hay muchos más. Antes de hacer algo, logra contenerte, porque tú crees en el Señor, porque tú crees que tienes a dónde recurrir, tú crees que tienes dónde ir a poner una queja, ¿sí? Tú crees que puedes ir a decirle al Señor, Señor, desenrédame este asunto que está sucediendo en mi vida, desenrédalo tú. Eso y muchas cosas más, pero en este caso eso es la confianza, es la fe. Entonces aquí se desvirtúa o se cae la fe de personas que recurren a la iglesia, ¿sí? Aquí a nosotros nos interesa estar los que estamos en la formación correcta del Evangelio, ¿sí? Aquí nos sirve gente tibia y se los he mencionado en otras enseñanzas, o sea, es preferible quedarnos pocos, pero que sea una iglesia consistente y fuerte en la fe, a que haya tibiezas. Y por eso se enseñan estas cosas que ya de antemano, tal vez usted lo sabe más que yo, en otros lugares no se lo enseñan, con tal de retenerlo, ¿sí? Con tal de tenerlo ahí sentado llenando una silla. Pero aquí, si tú estás practicando tu fe a medias tintas delante del Señor, estás desaprobado, ¿sí? Cuando tú en tus actos te das cuenta de que a quien tú recurres no es primero al Señor, el Señor te está desaprobando. Tanto es la desaprobación del Señor que mire lo que dice aquí. Previo al pasaje que estamos estudiando, dice que una persona, voy a parafrasear porque pues es el verso, ¿no? Una persona que no tiene como apoyo al Señor está suelta como una rama en el desierto. No sé si usted ha leído ese pasaje. Hace referencia al estar suelto a que tú vas como te lleva el viento. Usted se ha dado cuenta que cuando hay viento, las hojas, las ramas,
como que se acumulan como en ciertas esquinas, ¿no? Donde el aire choca y termina, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esta palabra. Serás como una rama suelta en el desierto que va a ir a parar a tierras secas, estériles, y bueno, no sé si ahí Marcos les está poniendo las partes, es previo al versículo 10, y dice una cosa bien importante, que ojalá usted se la guarde en su mente y en su corazón. Cuando usted no practica el Evangelio de Cristo, como el Señor se lo enseña mediante su palabra, usted termina sin darse cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No me lo estoy inventando yo, ahí está, ¿sí? Dice que no se da cuenta de las cosas, como decir, no tiene dirección. Por eso, si hay algo fácil en un camino de cualquier creyente, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, es equivocarse. ¿Sí? La mayoría se equivocan. No se equivocan en lo que hablan, ¿sí? O sea, en lo que sale de boca para afuera, porque usted sabe que todos recitamos versículos. Se equivocan en cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Y el creyente que crea, pero que no esté en la voluntad del Señor, es desaprobado por el Señor. La fe tuya tiene que ser semejante, como dice aquí, a un árbol plantado. ¿Sí? Eso también lo hemos escuchado y está ahí escrito. ¿Un árbol plantado qué es? Un árbol que no se mueve. Un árbol que es firme, que es fuerte, que tiene la oportunidad, o sea, dice de las ramas, ¿no? Que está cerca de las aguas. Eso quiere decir que está nutriéndose constantemente. Y yo no sé usted, pero cuando yo veo esto, y pienso en mi proceso personal, pienso en las cosas que hace el Señor, hay una característica que nosotros, gracias a Dios, tenemos y es que el, el alimento no nos ha faltado. A usted, pastores, no les ha faltado, que lo apacienten. A ustedes una dirección neutral y apegada a la palabra no les ha faltado. Si les ha faltado es porque no la han buscado, ¿sí? Pero la realidad es que eso, el tener la palabra, no nos ha faltado ni siquiera la palabra profética, ¿sí? Que es un ministerio escrito en la Biblia que ha sido tan atacado y ni con todo eso que usted conoce, cómo ha sido el ataque, no ahorita, sí, en nuestro ministerio también, pero eh, siglos hacia atrás, todo lo anterior también ha sido un ataque muy feroz. Eso no ha faltado. Cuando uno tiene la provisión de la palabra, es una característica de que estás ejerciendo bien tu fe y que lo que has aprendido está bien plantado en ti. ¿Sí? Entonces, mire, para que se vaya dando cuenta, cuando usted ve a un creyente que no sabe a quién recurrir, que no sabe dónde pedir un consejo, que no tiene claridades espirituales, es porque se han equivocado, ¿sí? Por no pegarse a eso, porque uno tiene que apegarse al método, ¿sí? En esto más que en todas las cosas, ¿sí? O sea, usted si quiere desapéguese en el método en cualquier cosa que usted haga en su vida, que tampoco sería un buen consejo, pero si en algo procure apegarse a la metodología, es de la palabra. Si la palabra dice de esta manera, es que es de esa manera. Tiene garantía, ¿sí? Tanta garantía tiene que aquí el Señor está colocando los ejemplos. Y también con esos ejemplos de la rama suelta y del árbol plantado, el Señor quería establecer el conocimiento o presentarse ante el pueblo como el Dios que conoce los corazones. ¿Sí? También una característica que encontramos mucho en la palabra, muchos versículos hablan de cómo nosotros no vemos el pecado personal. ¿Quién conocerá su transgresión? Hay un versículo por allá, porque es una característica. ¿Sí? ¿Dónde se cae el creyente? Cuando piensa, por ejemplo, que la tiene clara. ¿Sí? Cuando piensa, yo ya sé esas cosas. Ahí se cae. ¿Sí? Por eso el versículo este que dice,
El que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, para que tú caigas tienes que pensar que estás firme. Yo le decía a alguien el otro día, o sea, tú dices, no, es que yo sí estoy firme, pero justo eso es lo que dice alguien antes de caerse. O sea, una sensación buena de tu fe es esa, la duda que tú pones delante del Señor, la duda en el sentido de que esto que estoy viviendo, sintiendo, pasando, ¿de dónde viene? El día que tú empieces a dar por sentado, te empiezas a equivocar. Así que todos los asuntos que salgan de ti, de tu corazón, que vivas, hay que ponerlos a consideración del Señor. Sí, es como, eh, ¿cómo se puede decir? Es imprescindible para tu fe que tú todos los días pongas a consideración del Señor un montón de cosas, especialmente lo que dice aquí, lo que está acá adentro. O sea, en cierta manera los sentimientos, las intenciones, todo eso que de pronto no se habla tanto, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de eso, de la corrupción del corazón humano, ¿sí? Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Si tú, como creyente, entiendes eso, vas a tener que recurrir al Señor para saber que no te estás equivocando, aunque lo que tú pienses y tus interpretaciones sean correctas, ¿sí? Esa es la manera segura de caminar. Aquí, mira, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en el cual no me voy a meter a profundidad, pero aquí es que también sucede el tema del juicio. Usted sabe que la palabra nos habla acerca de que nosotros no tenemos derecho a juzgar absolutamente nada, nada, ni lo bueno ni lo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú juzgas, estás justamente haciéndole caso a tu corazón, a tu intención, a tus vísceras, a tus entrañas. Ustedes han sentido, se han enamorado, enamoramiento, ustedes han sentido esas mariposas, ¿sí o no? Algunos, me imagino. Eso surge como por acá, ¿sí o no? Usted ha sentido celos fuertes, eso también surge como por acá, ¿sí o no? Uno se le revuelve el estómago y uno no sabe qué hacer con lo que está sintiendo. Cuando tú sientes temor, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado cuando he tenido que hablar, por ejemplo, que uno dice, "Uy, se me revuelve el estómago de los nervios de tener que hacer determinada cosa, porque son acá, ¿sí? Es lo profundo de ti, es lo que se te mueve dentro. Y ahí hay intenciones, y ahí hay asuntos que a veces hace falta detenerse y examinar para uno interpretar qué es lo que le pasa. O también a uno, no sé si a usted le ha pasado, me imagino que sí, que uno dice, me siento raro y no sé qué es lo que me pasa en sí. Me siento como mal geniado, como embotado, no sé qué es lo que... Y a veces hace falta escarbar un poco para llegar al punto de lo que te está estorbando. Y es, todas esas cosas se sienten acá adentro. Por eso, a nada de eso hay que prestarle demasiado oído, ¿sí? Eh, por eso dice, dichoso es el hombre que confía en Jehová. Será como árbol plantado. Cuando el árbol está plantado, también hace referencia aquí la palabra a que el clima, todo lo que venga, ¿no? Todas esas cosas naturales vienen, no es conmovido. También habla de esa incapacidad humana para entender lo que ya mencionamos y el tema de los riñones, me imagino que cuando lo leímos les llamó la atención la versión, no sé, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? La palabra es escrita en dos idiomas, hebreo y griego, ¿no? Entonces, cuando uno mira esas palabras, que también hemos aprendido, las palabras en esos idiomas tienen una connotación un poco profunda y que se asocia, ¿no? Que se asocia como con otras palabras. En hebreo, que no voy a mencionarla porque no sé ni pronunciarla, pero se refiere a los riñones como órganos físicos. En griego también.
Y hay pasajes que dice, todos sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Sean, más o menos tienen referencia de ese pasaje. Cuando uno lee ese pasaje y lo compara con el diccionario, la palabra mente coloca la misma palabra en griego que significa riñones o vísceras o, bueno, no sé, todo lo que está ahí adentro. Entonces, pues uno se pregunta por qué cuando uno se pega a los textos más textuales, valga la redundancia, pasa que las cosas están pasando acá, ¿sí? Principalmente porque estamos en la carne. Y usted sabe que muchas de las cosas que uno las elige por impulsos carnales. La comida, por ejemplo, ¿sí? O, tengo ganas de determinada cosa. Son asuntos que están pasando acá que no son el espíritu. ¿Sí me hago entender? Yo sé que de pronto eh, es un poco enredado el tema, pero la mente, el corazón, las vísceras, todas esas tripas que uno tiene ahí, provienen de lo mismo. Por eso es que nosotros somos poco fiables. Por eso es que tú no puedes emitir un juicio en contra de nadie, salvo que estés, pero así pegado a la palabra, que eso habría que verlo, ¿sí? Habría que ver qué tanto tú estás ahí. Y aparte de eso, algo que enseñaba el apóstol, creo que el domingo, si no estoy mal, la palabra, la Biblia, la palabra escrita es para ser leída. Y un creyente que no la haya leído una y otra vez, no puede dar juicios, porque la palabra se complementa, ¿sí? Por partes. Entonces, si tú dices, no, es que la palabra dice, pero apenas vas en el viejo o en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, pues habría que dudar de tus conocimientos, ¿sí? Y esto es para todos. Por eso es importante conocer al Señor. Una buena parte de ese, ¿qué se puede decir? De esa intención tuya de avanzar en el conocimiento de Él, es venir a esto, ¿sí? Que es, aquí venimos a hablar de lo que la palabra dice, eso está bien. Ojalá tú lo tomes de la manera más académica posible. Ojalá que cuando tú necesites recurras, tu mente no te va a sortear esto. Para los que yo sé que puede sonar cansón, pero como yo trato de ayudarlos a ustedes, ¿sí? Para los que solamente escuchan, dudo de que cuando estés en tensión sepas qué hacer. Dudo mucho. Esto toca escribirlo y estudiarlo. Pero bueno, ¿sí? Cada quien verá cómo lleva su proceso, pero lo que sí es cierto es que esta es una buena parte de lo que se hace, ¿sí? Como les he dicho, otra buena parte es lo que tú aprendes en íntimo con el Señor. O sea, mis experiencias, mis lecturas, yo no te las voy a poder transmitir a profundidad, ¿sí? Lo que a mí el Señor me muestra y me revela de manera personal, te vengo a entregar una parte de ello. Pero hay otras cosas que si tú no las aprendes, estás aprendiendo de oídas o estás oyendo de oídas, pero no está dentro de ti. Entonces, eh, otro punto aquí que estuve leyendo, estudiando, es que cuando la palabra, o sea, los textos antiguos hablan en griego, en hebreo, hablan de vísceras y todo esto, también tiene una connotación, aparte de lo simbólico de dentro de ti, la connotación del sacrificio. En muchos pasajes, los sacrificios o lo que se ponía en el sacrificio era esa parte del animal, ¿sí? Quiere decir que eso que tú sientes, o sea, que qué es lo que tú tienes que rendir delante del Señor. Eso que surge acá, ¿sí? Más que tu servicio, más que tu tiempo de dedicación, más que, como me dijo una persona el otro día que yo me moría de risa y le contaba a Camilo, hoy hice el esfuerzo de venir acá, me dijo, ¿no? O sea, de venir al culto. Y yo me reía pues porque uno entiende el entendimiento de la gente ahí, pero más que el tiempo que sacrificas, como dijo esa persona, de venir acá, es lo que tú rindes al Señor
de eso que sientes profundo. Eso sí es complejo y se requiere tener fe para mandar uno a decir, Señor, siento esto. ¿Sí? Por eso los textos bíblicos hablan así, de esa manera. ¿Sí? Porque lo que se rendía en sacrificio de los animales, como usted lo conoce, era esa parte. O sea, las entrañas, las vísceras, los riñones, todo eso, habla de lo profundo de ti. Entonces hay gente que, claro, da una parte, hasta la riqueza, hasta la parte económica. Hay gente que lo da, ¿sí? Que lo da. Pues la noticia es que tú con eso no estás cumpliendo, no estás cumpliendo. Esos son mandatos del Señor, pero en sí tu relación se perfecciona cuando tú apoyas todo eso, bueno o malo, delante del Señor, principalmente, ¿sí? Entonces, uno, cuando está en esta práctica, pues está como entre la espada y la pared, porque uno sabe que a veces uno tiene que decir, no, pero yo no siento eso. A veces, ¿no? En conversaciones con gente, no, pero a mí no me molesta esta persona. O a mí sí me gustan las cosas del Señor. Bueno, tantas cosas que salen de la boca, pero que por acá están pasando cosas que tú no las dices, ¿sí? Entonces, allá adentro es donde tú tienes que rendir al Señor. Porque si no, pues todo lo demás, todo lo que nosotros hacemos, tus ofrendas, tus dedicaciones, tus palabras, tus esfuerzos, porque es cierto también y hay que resaltar que ustedes hacen un esfuerzo, ¿sí? Todos, en su medida y en su nivel, pero todos hacen un esfuerzo, que es el compromiso, permanecer, que no es tan fácil, ¿sí o no? Cuando uno tiene batalla, uno dice permanecer, seguir caminando, buscar dentro de ti las razones por las cuales sigues caminando en pos del Señor. Todas esas cosas sí están bien, pero sin que se te olvide el otro. Entonces aquí es que la relación con el Señor empieza a tener una connotación de honestidad, de transparencia, ¿sí? Entonces, usted dirá, ¿y cómo hago si yo ni siquiera yo sé todo lo que hay en mí? O sea, ¿cómo hago yo para no equivocarme? Entonces es ir y rendirle, ¿sí? Como si fuera un sacrificio. Haga de cuenta que usted es el animal. Lo que le estoy diciendo es algo estudiado, ¿sí me hago entender? O sea, no es invento, pues yo espero que me crean y si no, mire, los textos están para que usted también vaya y lea, ¿sí? Para que usted vaya y corrobore. Y no solamente es en la palabra, requiere un poquito más, tampoco voy a decir que mucho, ¿sí? Porque pues no, que la que estudió, o sea, así profundo, ¿no? Habría que conocer el idioma, etcétera, pero sí usted puede corroborar esto. Entonces, la connotación de las entrañas, de las vísceras, porque en la Reina Valera dice, Él es el que sondea, Él es el que conoce el corazón. Y en las Biblias que son más textuales, más pegadas al literal de los idiomas, dice las entrañas y los riñones todavía, porque tiene esta connotación de sacrificio y consagración a Dios. ¿Qué pasaba? Que el Señor veía que en este pueblo de Israel, que estaba previo a ser exiliado por su conducta delante del Señor, y mire que ellos seguían guardando los ritos, ellos seguían guardando las fiestas que se les había dado, ¿sí? O sea, ellos, porque era parte de su cultura, incluso era hasta más fácil para ellos que para nosotros, ¿sí? Era parte de ellos, pero aún así el Señor estaba desagradado porque no había esa situación. Entonces, cuando tú vas delante del Señor y sacrificas lo que tienes adentro, es decir, Señor, siento esto, que es el primer paso, ¿sí? La honestidad de decirle, Señor, la verdad es que yo le oraba al Señor, se los comparto para enseñanza, por supuesto, ¿no? No me van a coger luego de... Yo le decía, Señor, la verdad es que yo soy cobarde. Yo soy cobarde para hacer tu obra, porque yo me doy cuenta que a mí me pasa eso, o sea, como que ¿sí? Como que me paralizo en cierto punto
para tener que hacer lo que Él me pide que haga, especialmente el tema de la predicación y muchas otras cosas más que también acá con mi esposo yo le he dicho, yo siento miedo, amor, de esta situación que estamos viviendo, siento miedo, soy cobarde, esa es la realidad. Entonces uno va donde el Señor y dice, Señor, la verdad es que yo soy así. Y cuántas cosas más, pero pues entregarlo. Y mire que parece un acto súper sencillo, ¿sí o no? Uno dice, ah, sí, yo voy donde el Señor y le digo, Señor, yo soy envidioso, yo soy lo que sea que usted tenga. Ah, yo soy flojo, soy un vago. Ojalá que usted vaya y le diga, Señor, la verdad es que yo como hombre me rajo. Porque la verdad es que, siguiendo con el ejemplo que les ponía, hay hombres que dejan pues muchísimo que desear como cabeza de hogar, ¿sí? Porque son, ay, sí, como que no. Entonces, pero si tú vas y le dices, Señor, la verdad es que yo encuentro en mí que soy un perezoso, pero así, y no lo tratas de ocultar, ahí el Señor empieza a hacer una cosa en ti, ¿sí? Ve tu reconocimiento. Si hay algo difícil es reconocer algo. Usted ha peleado con la pareja, todos queremos tener la razón. Usted ha peleado con su mamá, con su papá, con sus hijos, uno quiere tener la razón, ¿sí? Yo les comentaba de una cosa, una película, serie, no me acuerdo, que va donde una psicóloga y le decía, es que tú eres envidiosa, y la mujer ranchada en que no lo era, ¿sí? Es la condición humana. Por eso es que cuando uno le habla a usted un poquito fuerte, usted se resiente, ¿sí? Por eso es que cuando uno empieza a exigirle, y hablo de las personas que están en servicio, porque pues es donde uno puede medio actuar y ver por el proceso, ¿no? Y exigirle a la persona un proceso. La persona a veces se resiente, ¿sí? Y retrocede, porque no te gusta que te toquen lo que está mal en ti. Otro punto, cuando tú juzgas, cuando tú hablas mal, todos hemos hablado mal de alguien, ¿sí o no? Yo sí, y hasta ahora a veces, ¿sí o no? Para que estemos en igualdad. Usted ha hablado mal de alguien. Note que lo que usted le molesta de la otra persona es lo que usted desea tener, ¿sí? O es lo que a usted le duele. Eso es un buen punto a considerar, ¿sí? Y usted va a decir que no. Usted va a decir, no, si a mí, yo nunca quisiera ser como esa persona. Yo no siento nada por lo que esa persona tiene, simplemente que a mí no me parece tal y tal cosa. Esas son cosas que provienen de ti mismo, ¿sí? Y la palabra del Señor, enseñada como es debido, como los apóstoles y Cristo Jesús le enseñaba, y usted si ha leído un poco sabe que Cristo si no se callaba, pero nada, ¿sí? Era directo y hasta fuerte. La palabra enseñada de esta manera es un espejo que te muestra todo lo que está mal en ti. Por eso la gente casi no puede seguir caminando este camino, porque cuando se dan cuenta que hay algo que corregir, que hay algo que cambiar y que poner en orden, ahí ya no van, ¿sí? Entonces, es por eso, pero es imprescindible que tú vayas donde el Señor y le digas, la verdad, Señor, yo me estoy pasando de vago, de perezoso, la verdad, Señor, yo me estoy pasando de envidioso, siento acá en mis adentros cómo se me revuelve el estómago. Yo me paso de vanidoso, ¿de qué más? La verdad es que yo siempre ando pensando en ver cómo hago plata y eso, mejor dicho, es mi todo. Hay otra gente que es esclava de los placeres. Toda la vida es buscando el placer y está perfecto hasta cierto punto, ¿sí? Y cuando no tienen el placer se sienten mal. Por eso había por ahí un meme que se los digo porque me daba risa. Dice, todo el mundo sufre de depresión hasta que le llega dinero. La verdad, cuando uno tiene dinero, entonces puedes, que es el poder que te da el dinero, ahí estás contento. Y cuando no,
es que tengo depresión. Y no es depresión, es sencillamente que el ser humano busca estar acomodado, ¿sí? Y eso es en general para todos, pero hay gente específicamente que su defecto, se puede decir, o que su cojera, más bien que su talón de Aquiles es ser esclavos de los deleites. Todo el tiempo quieren estarla pasando bien. Todo el tiempo quieren estar en ambiente social o todo el tiempo en cosas que le gustan según el gusto y personalidad de cada uno. Entonces, todas esas cosas que nacen de tus entrañas es lo que hay que poner. Señor, la verdad es que yo sí miro la mujer del prójimo, por ejemplo. Señor, la verdad sí, yo sí tengo el ojo un poco perverso, pervertido. Ojalá que usted le diga eso, porque mire, ahí el Señor empieza a actuar y a purificar. O sea, aquí la palabra que nos está diciendo Jeremías y la advertencia es, todo lo que les dije, y dice, solo Él tiene la capacidad de escudriñar el corazón y los pensamientos más profundos. Entonces hay que permitirle al Señor que purifique nuestro ser interior. En esto también hay un poco de que si a ti el Señor te habla, ¿sí? Y te da una orden, pues aunque te duela, ve al paso, pues obviamente, pero sí es necesario, siempre en la vida de fe es necesario la aflicción, ¿sí? Es decir, que tú te disciplines. Y disciplinarse es, no voy a permitirme sentir esto. ¿Sabes qué? No voy a permitirme hablar mal aunque tengo todas las justificaciones. Me callo. Eso es retener. Qué difícil que es. ¿Sí? La verdad. Entonces, ahí empiezan a ver los frutos. ¿Sí? Y los frutos son una cosa inequívoca en el creyente. Entonces, para redondar este asunto, mira hoy tus frutos. ¿Cómo están? ¿Estás como quieres estar? ¿En lo que vives? ¿En lo que sientes sobre todo? Porque si tú eres un creyente que vive amargado, que vive preocupado, yo sé, todos, si en algo flaqueamos todos los que estamos tratando de seguir al Señor, es que en algún punto algo te conmueve, una preocupación, ¿sí? Pero yo le recuerdo a usted, según lo que dice la palabra, tu ánimo no debería ser conmovido por las situaciones, nuestro ánimo, ¿sí? Me meto ahí también en el asunto porque es así, ¿sí? Hay mucho que tú tienes que trabajar. Hay gente que es de doble ánimo. Y si no, pregúntenle al esposo o a la esposa, ¿sí? Que dice, amanece de mal genio y eso mejor dicho, es por eso. O sea, todo está en que tú no estás con tu confianza puesta en el Señor y no estás permitiendo que el Señor purifique eso que hay dentro de ti y de pronto ni siquiera lo has identificado porque como no te metes a que el Señor te muestre con el espejo de la palabra, ni siquiera sabes. Y entonces tú te preguntarás, Señor, ¿por qué será? Como viene la gente a decirle a uno, ¿por qué será, pastora? Yo he orado, llevo mucho tiempo orando por eso, por lo otro, y los frutos no son los que tú esperas, ¿sí? Es que tú tienes una cosa íntima que arreglar con el Señor, que te corresponde única y exclusivamente aquí a ti, y no es aquí, no es aquí en la iglesia. Bueno, sí puedes venir a hacer tu oración, pero allá en lo íntimo, decirle honestamente, Señor, esto pasa. Y el Señor te va a empezar a purificar. Y el rato menos pensado, y se lo digo, a mí me ha sucedido esa buena experiencia, ese logro, yo lo veo como un logro, y a veces cuando tengo conflictos, me acuerdo de que en ocasiones el Señor me ha enseñado de esa manera a ganar ciertas batallas. Eh, Ir y declararle al Señor, Señor, yo tengo esto malo, tengo esto malo, tengo esto malo. Siento esto por X persona, siento esto, esta carga. No puedo orar por esta persona porque se me revuelven las tripas, ¿sí? Hasta que un día
tú dices, ve, a mí me pasó así con algo en específico que yo dije, ve, ya puedo. Ese día, como yo le contaba acá a mi esposo, que le cuento muchas cosas que me han pasado, ese día dejé de orar por esa persona. De ahí para atrás, oraba por esa persona que me había hecho daño, que según yo me había hecho daño, tal vez y hasta no, pero ¿sí? Y ese día, cuando vi que ya no me costó, dije, ya, estoy libre, ¿sí? Estoy libre. Entonces ya no hace falta que ores, porque pues ya estás libre, ¿sí? No tienes nada que perdonar, ya está perdonado. Esa es la libertad, ¿sí? Y la palabra habla. Y mira una cosa y dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si tú no tienes libertad en tu vida y eres esclavo de tu carácter, eres esclavo de tus eh, desequilibrios en todo sentido, muy perezoso, muy comelón, muy mentiroso, muy egoísta, muy todo, es porque no está el Espíritu de Dios, porque no has ido donde Él y no te has rendido y le has dicho, Señor, esto pasa. Y no hay ninguna característica tuya que sea lo suficientemente potente para que el Espíritu de Dios no haga la obra, ¿sí? Así que todo eso malísimo que tenemos, hay que irlo a poner allá, hay que irlo a poner allá, sabiendo o entendiéndolo al Señor como el juez. Solo Él puede juzgar lo tuyo, tú no puedes juzgarlo de nadie, ¿sí? Y ahí el Señor te sana. Ahí, cuando tú vas, Él conoce todo, Él conoce y sondea, pero solamente cuando tú vas, tus intenciones de fe empiezan a ser visibles para Él. Si tú no lo hablas, si tú no se lo dices, Él sí lo conoce, pero Él ve tus malas intenciones. ¿Sí me hago entender? Pero cuando tú vas y se lo dices, Él empieza a ver no tus malas intenciones, sino tus intenciones de fe. Y ahí el Señor opera. Vamos a orar.